Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Hechos 2:47. Ayer estuvimos viendo el versículo 46. Ahora tomaremos el versículo 47 para el mensaje de hoy. Aleluya. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Leámoslo de nuevo, por favor. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia. Gracias por este tiempo hermoso que nos has permitido. El predicar hoy, Señor, sin duda nos llevará a entender lo que tú quieres de nosotros. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que hoy recibiremos. Te damos gracias por el mover de tu Espíritu Santo en medio nuestro hoy. Te damos gracias porque podemos ser bendecidos y fortalecidos a través de tu presencia. Yo te ruego, Señor, danos el denuedo, danos la sabiduría y danos la capacidad para entender a cabalidad, Dios mío, lo que tú quieres hoy enseñarnos. En el nombre de Jesús pedimos esa gracia tuya y creemos, Señor, que los corazones de tus hijos estarán receptivos y también atentos a lo que tu palabra les enseñe. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse, Dios le bendiga. Ahora sí, póngame mucha atención. Y como ahora puedo verlos si están atentos o no, ahí sabré si tengo que remarcar algo o ya lo entendió. Vamos a hablar hoy día de los resultados de vivir unánimes. Resultados de vivir unánimes. En el tema de ayer, solamente para hacer un recordatorio, en el tema de ayer predicábamos acerca de lo que hace el Espíritu Santo de Dios sobre sus hijos. Lo primero que destacábamos era que los lleva a amarse. El amor. Ese amor que lleva, por supuesto, a los cristianos a estar unánimes. No hay barreras, no hay obstáculos, no hay celos, no hay contiendas, no hay envidias. Un mismo sentir, un mismo pensar, una misma mente, compartiendo, por supuesto, en armonía como hijos de un mismo Padre. Eso es lo que enfocábamos ayer. Y cuando hablamos de los resultados, por supuesto, de esa armonía, de esa comunión, nos damos cuenta que eso es maravilloso. Cuando miramos entonces la Escritura, vemos que los habitantes de Jerusalén quedaron impresionados por lo que vieron con respecto a los seguidores de Cristo. Lo que impresionaba a las multitudes, a la gente, era lo que veían en los seguidores de Cristo. Sé que la mayor parte de nosotros lo primero que trata de buscar es poder de Dios. Ahora, mire a su hermano por un momento, solamente mírelo por un momento. Y si yo le preguntara qué ve
usted me diría, bueno, usted no ve poder ahí, no ve unción ahí. Quiero que entienda esto. Usted busca ver algo que demuestre que esa persona a la cual usted está observando es un creyente. Entonces debemos entender que todo parte de eso, parte de allí. Imagínese si nosotros como corporación Siloé en movimiento, hablando de la iglesia matriz y de todos los locales que están hoy día junto a nosotros, imagínese que nosotros como iglesia alcancemos tal nivel de unidad, tal nivel de amor, que la gente de esta ciudad, la ciudad de Chillán y alrededores, nos pudiera pedir a gritos pertenecer a esta iglesia. Hace algunas semanas atrás un hermano me decía: pastor, yo creo que usted está poniendo muchos requisitos para ser miembro de la iglesia. Usted los mete a un discipulado y de ahí después los tiene en observación y después de eso los bautiza y recién después de todo eso puede la gente trabajar. Le está subiendo mucho el nivel. Piense lo que le estoy diciendo. Se lo dejo ahí, ya se lo aclaro. Pero imagínese si la ciudad de Chillán comienza a observar en usted y en mí y en todos los lugares donde trabajamos como obra de Dios y nos pidieran pertenecer a nuestra iglesia, porque en el lugar en donde nosotros estamos, ellos se sienten amados, no solo por Dios, sino también por todos nosotros. O sea, persona que llega se siente amada, se siente cobijada, se siente apreciada, se siente abrazada, como quiera llamarlo, y esa persona nunca más va a querer irse de allí. Quiero que se dé cuenta de algo. Imagínese esto. ¿Te das cuenta que nuestra unidad es la mejor herramienta que podemos sumar al evangelismo? No se trata tan solo de predicar, de hablar de Cristo, sino que se trata de demostrar a Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo sería Cristo si Él estuviera personalmente aquí, en cuerpo presente? ¿Cómo actuaría con nosotros? ¿Cómo se relacionaría con nosotros? Usted está seguro y diría, por supuesto, que Jesús entregaría mucho amor. Y la pregunta es entonces, ¿qué está entregando usted? Como congregación, hermano querido, estamos haciendo constantemente evangelización. Lo hacemos a través de la radio, a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, por todos los medios posibles. Hacemos, por ejemplo, Noche de Milagros, y también en forma personal estamos hablando a la gente de Cristo. Pero ¿te has preguntado por qué la gente no se queda en la iglesia? ¿Por qué, a pesar de pasar a aceptar a Jesús como Señor y Salvador, por qué no se quedan en la iglesia? La pregunta que debemos hacernos es: ¿estaremos fallando en alguna cosa? ¿Estaremos fallando en algo como iglesia? Por eso, cuando analizamos la Escritura, debemos ver qué es lo que nos enseña. Y la Escritura nos da la clave para la evangelización. Miremos esto. Hechos 1:8. Usted lo conoce de memoria, ¿no? Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira esto. Las dos palabras claves que aparecen aquí en este versículo es poder y testigos. Poder y testigos. Cuando vemos nosotros el libro de los Hechos, lo estudiamos, lo leemos, lo escudriñamos, nos damos cuenta que el relato increíblemente
de cómo los discípulos recibieron el Espíritu Santo y al mismo tiempo cómo ellos, después de haber recibido el Espíritu Santo de Dios, comienzan a ser testigos de Cristo en el mundo. Esto nos indica entonces que la evangelización es la consecuencia, primero, de ser llenos del Espíritu Santo. Y usted y yo tenemos que saber, hermano querido, que sin el Espíritu Santo no habrá nunca una verdadera evangelización. La efectividad de la evangelización está relacionada con el nivel de dependencia de Dios. O sea, que dependemos totalmente de Dios y al mismo tiempo depende del desarrollo de nuestra espiritualidad, tanto a nivel personal como a nivel congregacional. Dependemos de Dios a nivel personal y a nivel congregacional, y necesitamos tener espiritualidad para poder hacer la evangelización. Miremos esto. Jesús le dice a los discípulos: recibiréis poder. ¿Cuántos quieren poder de Dios? Yo pensé que ya lo tenía. Bueno, recibiréis poder, le dice. Esto se asocia, por supuesto, a una intervención divina. No es algo que usted pueda comprar en la farmacia o en el supermercado, o vaya a comprar 1 kilo de poder o 1 litro de poder. Esto no se vende en ninguna parte, no lo consigue humanamente, no lo consigue de amigo a amigo, no lo consigue de compadre a compadre, no lo consigue en ninguna empresa, absolutamente nada. O sea, esto viene por una acción divina. ¿Me sigue? Y esta acción divina vino sobre los discípulos para que ellos pudieran cumplir la misión que les había encomendado el Señor Jesús. Es solo gracias a ese poder que viene del cielo, que viene a través del Espíritu Santo, que ahora estos hombres pueden predicar y confirmar aquella evangelización, sanando y haciendo milagros. ¿Por qué? Porque habían recibido poder. Recuerde usted lo que Pedro dijo en un momento cuando un hombre paralítico le pide moneda: no tengo plata, no tengo oro, mas lo que tengo te doy. ¿Qué le dio? Poder. Poder de Dios. Ahora escuche bien. Luego les dice: seréis testigos. Me seréis testigos. Jesús le dice a sus discípulos que deben ser testigos. Y el resto del libro de los Hechos, increíblemente, es el relato de cómo ellos fueron testigos de Jesús, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Estos discípulos comprendieron entonces que la evangelización consistía primero en recibir poder, segundo en ser testigos de Jesús. Entonces la pregunta aquí sería: ¿cuáles crees que fueron los principales fundamentos que caracterizaron la evangelización de la iglesia del libro de los Hechos? Si analizamos bien, nos damos cuenta, hermano querido, que tienen que haber fundamentos o principios que rigieron para que la iglesia primitiva pudiera realizar la evangelización de la manera en que lo hizo. Todos estamos de acuerdo que necesitaban poder para ser testigos. Ahora, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Hay principios fundamentales y debemos analizarlos. Lo primero que veremos es la formación de la comunidad de testigos. No hablo de testigos de Jehová, por supuesto, de testigos de Cristo. La comunidad que se forma, porque la iglesia se formó. Recuerde usted que cuando Pedro predicó, 3,000 se convirtieron y ya eran 3,120. Vamos a poner números para que entendamos eso. 3,120, y esa era ya una comunidad. Obsérvese que la promesa del Espíritu Santo es para ser testigos. O sea, el Señor nos da poder, ¿para qué? Para ser testigos. Y al cumplirse, por supuesto,
lo hace formando una comunidad llamada iglesia. El Señor nos llena de su espíritu para que nosotros recibamos poder para ser testigos de Cristo. Así como un cuerpo sin aliento, usted lo sabe muy bien, es un cadáver. Un cuerpo sin respiración, un cuerpo sin aliento está muerto. Así también la iglesia sin el Espíritu Santo está muerta. Hay que decirle a algunas iglesias que sin el Espíritu Santo están muertos. Y no tienen por qué enojarse porque están muertos, no tienen que alegar. Ahora, el descenso del Espíritu Santo, cuando descendió sobre 120 personas, es el nacimiento entonces de la iglesia de Cristo y es el inicio de la era del Espíritu Santo. Aquí vemos entonces que esta comunidad llevaría el mensaje del evangelio a todo el mundo. La vivencia de la iglesia primitiva nos ayudará entonces inmediatamente a comprender, cuando analizamos, vemos algunos principios fundamentales que practicaron y ellos muestran como una comunidad de testigos comenzó a evangelizar a todo el mundo antiguo. Increíble. Los principios que mostraron como comunidad son 4 y los vamos a ver uno por uno para que entendamos aquí. La primera o el primer principio que se muestra aquí es la unidad. Hablamos ayer acerca de eso, ¿no? La unidad. Cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14, hay que marcar esto. Dice: todos estos perseveraban unánimes. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estos perseveraban unánimes. La unidad es fundamental, o sea, la unidad es la base para que todo lo demás pueda suceder. Sin la unidad no se puede demostrar el amor de Dios, ni mucho menos puede ser proclamado. Nosotros como iglesia no podemos hablar del amor de Dios si estamos desunidos. No podemos hablar del amor de Dios si estamos en celos o contiendas o envidias, o si estamos con problemas entre nosotros. Debemos estar unidos. Y aquí vemos entonces el cumplimiento de lo que la palabra de Dios nos enseña, y más aún el cumplimiento de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos al libro de Juan, capítulo 17, versículos 20 y 21, encontramos a Jesús diciendo esto de esta manera: mas no ruego solamente por estos, sino que también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Miren lo que está diciendo aquí. Vuelvo a leerle: mas no ruego solamente por estos, sino que también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por la palabra que ellos van a predicar, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Wow. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? La unidad. Ese es el principio fundamental de la iglesia. Si la iglesia no está unida, es imposible cumplir la evangelización. Es imposible ganar almas para Cristo. Esto también implica que tiene que haber crecimiento espiritual. ¿Cómo se encuentra usted espiritualmente? ¿Ha crecido? Gracias por esos amenes. Si no se escuchó en la televisión, es parte de crecimiento espiritual. Veamos una cita, Hechos capítulo 5, versículo 42. Allí vemos el crecimiento espiritual. Y dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y todos los días. Eso es como preguntarle a usted: hermano, ¿todos los días?
Y todos los días en el templo y en las casas. No hay culto hoy día, no predico. No, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Cuando usted crece espiritualmente, lo único que quiere hacer es transmitir lo que ha aprendido. Entonces este aumento de discípulos era el resultado del evangelismo, era el resultado del discipulado centrado en las escrituras. Los apóstoles enseñaron a la comunidad de esos testigos a que ellos pudieran también transmitir lo que se les enseñaba. Por ese motivo nosotros también tenemos un discipulado. No es algo que nosotros hemos inventado, no es algo que a nosotros se nos ha ocurrido. Al escudriñar las escrituras nos damos cuenta, hermano querido, que la iglesia primitiva lo hacía con aquellos que creían en el Señor. O sea, el discipulado incluye esta especie de deseo ferviente por aprender más sobre Jesús y al mismo tiempo aprender más de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando usted se convierte al Señor y entra al discipulado, no es una manía nuestra, es lo bíblico. Usted tiene que aprender para que luego pueda transmitir lo que ha aprendido. Es la oportunidad que tenemos para compartir los propósitos de la iglesia, enseñar la fidelidad a Dios, enseñar el compromiso con su obra. Es el dar testimonio del poder transformador del evangelio del reino de Dios. O sea, todo eso se enseña en el discipulado. Entonces eso da crecimiento espiritual y es vital para la comunidad de testigos del Señor Jesús. De esa manera, entonces, el que desea evangelizar al mundo con el poder transformador de Cristo tiene que entender que él tiene que ser enseñado y al mismo tiempo él tiene, por supuesto, la obligación de crecer espiritualmente para poder ministrar a otros. Tercero, cualidad importante: amor. Amor. Veamos una cita, Hechos capítulo 4, versículo 32. Y dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mira esto. Es notorio que la iglesia era caracterizada por la unidad, por el crecimiento, y forjaron relaciones de amor los unos por los otros. Y eso lo vemos, por supuesto, en declaraciones como eran de un corazón, donde de alguna manera las necesidades de unos eran atendidas por la misma comunidad. O sea, tenían en común todas las cosas. Ninguno decía ser suyo propio, nada, absolutamente nada. Lo que hicieron aquí ellos era llevar a la acción lo que Dios les había enseñado a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. O sea, ellos llevaron a la acción concreta a través del amor que se tenían los unos por los otros, como el mismo Señor Jesucristo les había dicho a ellos. Recordemos las palabras de Jesús en Juan capítulo 13 versículo 35, cuando Jesús le habla a los discípulos, dice: y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis o tuviereis amor los unos por los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Piensa por un momento, hermano querido, en esto. Nosotros hablamos mucho del amor, el amor de Dios, ¿no? Y todos queremos el amor de Dios. Pero si el amor de Dios está en tu vida, entonces tú también tendrás amor para entregar a los demás. Y debemos entonces ser conocidos por ese amor que tenemos entre nosotros. Y la gente vendrá a este lugar y dirá: aquí sí que hay amor.
Ahora, yo sé que cuando digo esto algunos dirán, claro, seguro. Sé que alguno podrá decir lo contrario. Y lamento que te hayas sentado al lado de él. Porque a veces es una verdad. Hay situaciones las cuales no podemos nosotros arreglar. Se necesita que la persona crezca espiritualmente para que entienda este principio, que debo amar. Si Cristo Jesús nos pide que amemos a nuestro hermano como a nosotros mismos, y agrega después que debemos incluso amar a nuestros enemigos. Así que, por último, si no puede amar a su hermano, véalo como su enemigo y ámelo igual. A mí me han dicho algunos hermanos que me cuesta, hermana, este hermano. Diga, míralo como enemigo. Ya, pastor, ámalo igual, le digo yo. Entonces tenemos que ser conocidos de que somos discípulos de Cristo, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos entre nosotros, por el amor que nos tenemos unos a otros. Yo sé que a veces le cuesta a usted amar a alguien, y eso es una verdad. Cuesta, pero usted no mire lo que la persona hace, mire lo que es, porque es su hermano. A pesar de los errores, a pesar de los conflictos, a pesar de las palabras, a pesar de los hechos, es su hermano. Y esto es lo mismo en la familia. Cuando crecen en una familia del misma sangre, no todos son ovejas blancas y una oveja negra, y usted tendrá que amarlo igual porque es su hermano de la misma sangre. Y eso es lo mismo que debe hacer usted: soportar, amar, porque es su hermano. ¿Sabe usted que el amor viene a ser como el pegamento de la iglesia, que se unen, no se sueltan? No, se unen ahí. Es como el pegamento, es como la gotita, como, no sé ni qué otro pegamento usan, ¿no? Se pegan. ¿Por qué? Porque el amor hace eso, nos une. ¿No es así? Ahora, lo otro también está, el otro principio es que adoraban. En Hechos capítulo 3 versículo 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. No solo expresaban el amor los unos a los otros, también expresaban el amor hacia Dios. Y sabe usted que orar es expresar amor hacia Dios. La adoración es una de las características de la comunidad que evangeliza. ¿Por qué? Porque vamos a evangelizar. ¿Por qué vamos a evangelizar? Porque tenemos amor hacia el perdido. Si no, ¿para qué vamos a ir a evangelizar? No, es que lo que pasa es que me compré un zapato nuevo y quiero ir a mostrarle a la gente que tengo zapatos nuevos. No, es que me compré un terno nuevo y quiero que vean mi terno allí, la gente de la cuadra, los de la población, los de allí. No. Si usted va a evangelizar es por amor a los perdidos. Entonces significa que nunca usted podrá evangelizar si no tiene amor. Entonces el amor debe expresarse no tan solo a Dios, sino también hacia el prójimo. Y también hacia el prójimo como también se expresa hacia Dios. Entonces la adoración es una de las características de la comunidad que evangeliza. Porque no se puede evangelizar ni orar en común, sino con los que tienen una misma fe y un mismo amor. Usted no puede ir a evangelizar con un hermano que anda amurrado porque no quiere ir. No, yo no voy a esa población. No, yo no voy ahí. No, a mí no me gusta ir ahí. No. Cuando hay amor, usted no se hace problema. Es que hace mucho calor, no importa. Es que hace mucho frío, no importa. Es que está lloviendo, no importa. Es que parece que va a llover, no importa. Es que va a nevar, no importa. Es que queda muy lejos, no importa. 14 kilómetros, no importa. Cuando usted tiene amor y tiene fe, se une a las personas que tienen el mismo sentir. Ahora, la pregunta que le hago aquí en esto: ¿quiere usted ser parte de este nuevo proceso de evangelización?
¿Sabe usted que estamos preparando un carro evangelístico, camión evangelístico, como queramos llamar? Estamos preparándolo. Esperamos en el Señor, después de este aniversario, meterle mano fuerte y ojalá terminarlo pronto y comenzar a evangelizar. Y están abiertas las inscripciones para evangelizar. ¿Sabe cuántos se han inscrito? Alguien me grita de atrás: ¿cuántos se han inscrito para evangelismo? Dos. ¿Cuánto? 20 se han inscrito para evangelismo. Necesitamos 80. O seguramente alguien está esperando: quiero ver primero el camión. Depende cómo sea el camión, voy. No sé si me entiende, porque ese es nuestro concepto. Cuando hay amor por evangelizar, no importa cómo lo hagamos, vamos. Yo comencé predicando más o menos a los 12 años por allí, y comencé predicando con una bocina. ¿Alguien conoció las bocinas? Un cambucho así largo, así. A ti, alma, te digo, despierta, no desoiga de Cristo el llamado. Esa es la que me enseñaron, así que no se enoje. Así predicábamos, con una bocina, después con un megáfono, después con otra de esas bocinas con un equipito chico a batería, y ahí comenzamos a predicar, después con un parlante, después y ahora mire, predicábamos con micrófono de 3 lucas, esos Sony que vendían así con un cable delgadito, y no se entendía nada, pero predicábamos. Ahora si no es chur. Ahora, por eso que en esto tenemos que entender: ¿quieres ser parte realmente de este nuevo proceso de evangelización? Vamos a tener que tener estos 4 puntos esenciales para poder hacerlo. La evangelización, hermano querido, debe iniciar con la iglesia. Primero, viviendo en unidad los unos con los otros, con un profundo deseo de crecer en el conocimiento primero del Señor, y a través de las Escrituras ir conociendo lo que Dios tiene para nosotros, con expresiones de amor genuino, a través de atender generosamente las necesidades de los hermanos, y como una iglesia sumergida en la adoración a Dios. O sea, lo que venimos a hacer acá, este culto, es adorar a Dios, exaltar al Señor y hacerlo con libertad. Nadie le reprime a usted. Nadie le dice lo que debe hacer. Usted lo hace libremente porque usted viene a adorar al Señor. Pero al mismo tiempo tiene que haber expresión de amor genuino entre nosotros, para que la gente que viene por primera vez vea algo más allá de lo que hacemos cantando. La única manera que la iglesia tenga un estilo de vida para evangelizar y que dé testimonio a este mundo. ¿Saben? Los primeros cristianos estaban decididos a evangelizar a cuanta gente fuera posible, atender a los pobres, a los enfermos, a los ancianos, a los necesitados. ¿Sabe usted lo que es generosidad? Generosidad es que a pesar de que no hay mucho, usted lo da todo. Yo recuerdo a mi abuelita allá en Minas del Prado. Mi mamá me mandaba a veces de Coihueco a Minas del Prado a pie, a lo derecho. Deben ser más o menos no sé cuántos kilómetros, unos 15 kilómetros a lo derecho, por allí más o menos, o poco más. Y me mandaba a decirle a mi abuelita: anda, hijo, y dile a la abuelita que el próximo jueves vamos nosotros para allá. Así de simple. Y yo me encontraba con amigos en el camino. ¿A dónde voy? Voy a la Mina del Prado. Me mandaba: te acompañamos ya. 4, 5, 6, 7 conmigo. Íbamos para allá, nos entreteníamos. En tiempo de los digüeñes, sacábamos digüeñes.
pasábamos ahí a un lugar donde habían hartos naranjos y pedíamos naranjas. Y nos íbamos y llegábamos allá donde la abuelita. Le daba el mensaje a la abuelita y la abuelita dice: ¿almorzó, mijo? No, y quiciando con harto amigo. No, pasen nomás. Y tenía una ollita así como de 1 litro colgada en una cuestión, fogón grande. Siéntense. Y nos servía todo, yo no sé de dónde sacaba. Nos daba todo, nos ponía tortilla, nos ponía ahí, almorzábamos y después nos íbamos. Y él decía: dígale a la Lala, que le decía a Lala a mi mamá, dígale a la Lala que aquí la vamos a esperar y vamos a matar 2 gallinas. Anda, que se me olvidara lo que tenía que decirle. Esa era la realidad, el amor, a eso voy, la generosidad. O sea, llegábamos de sorpresa y la abuelita se esmeraba, se preocupaba, cortaba aquí, cortaba allá y nos daba a todos de comer. Usted llega a una casa hoy día y apenas le dan un vaso de agua. Poco más y le dicen: ¿cierto que no tiene sed? ¿Cierto que no tiene hambre? ¿Cierto que usted ya almorzó? Y uno, ¿qué le va a decir? Sí. O sea, es como que usted de repente necesita algo ahí, alguien se le acerca y dice: ¿qué te pasó? Ah, no, nada. O sea, la generosidad, el cariño, el afecto, el amor. Los primeros cristianos estaban decididos a hacerlo de la mejor manera. Y así, por supuesto, fue como el Señor comenzó a tratar con ellos y el amor creció entre ellos y se notaba, irradiaban amor, preocupación. Y así fue como el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Y esto es lindo entenderlo. O sea, si usted está aquí es porque el Señor lo está llamando a la salvación. Lo está llamando ¿para qué? Para que se una a este grupo de testigos del Señor. Pero tiene que unirse, pues no quedarse ahí sigue dando vuelta, no, unirse. Eso significa que si se une, entonces usted entra a lo mismo que hacemos todos: preocupación por los demás. A veces hay gente que solo quieren que se preocupen por ellos y ellos no se preocupan por nadie. Usted tiene que hacer esto, haga un ejercicio, es importante también para conocer. Cuando alguien dice: aquí no hay amor, ¿y usted a quién ama? Ay, que a mí nunca me han ayudado, ¿y usted a quién ha ayudado? Porque a veces hay que hacer esa pregunta. No podemos esperar que nos ayuden si no hemos hecho. ¿Qué dice la Biblia? La ley de la siembra y la cosecha. Lo que el hombre siembra, cosecha. O sea, si no lo han ayudado, a lo mejor es porque usted ha sido así, po. Pero si usted es así, nunca le va a faltar. Siempre Dios va a tener a alguien. Aún a los cuervos del mundo, a los inconversos, los va a usar el Señor para traerle la bendición. Porque cuando usted es generoso, Dios se encarga de proveer. Cuando miramos la historia de la iglesia primitiva en los años o meses y años que por supuesto sobrevinieron, la palabra de Dios se difundió más allá de Jerusalén, hasta llegar a Samaria, Antioquía, Cesarea, donde el Espíritu Santo se derramó en los fieles no judíos por primera vez. Increíble. Los apóstoles como Pedro, por ejemplo, y Pablo, y también Bernabé, incluso podemos hablar de los obispos y ancianos como Timoteo y Silas, los discípulos y colaboradores como Priscila y Aquila, se sintieron totalmente inspirados por el Espíritu Santo para construir iglesias y llevar el evangelio a nuevos territorios. Tanto judíos como gentiles se vieron tocados por el Señor y aceptaron el bautismo. En pocas palabras, Jesús les había pedido a sus seguidores que fueran hasta los confines de la tierra e hicieran discípulos. Y ellos lo hicieron. O sea, gracias a ese poder que transformó los corazones, esa bendición te alcanzó a ti y me alcanzó a mí también. Porque gracias a que ellos obedecieron y evangelizaron hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el país que está al final de la tierra? No. Nosotros.
hasta lo último de la tierra. Imagínate, aquí estamos nosotros, en Chilito, en Chillán, y nos alcanzó a nosotros. O sea, gracias a eso. Ahora, la pregunta que te hago, hermano querido, ¿no crees que deberíamos tener ese mismo poder para seguir alcanzando a los que aún no conocen a Cristo? ¿No crees que deberíamos tener ese mismo espíritu, ese mismo deseo, ese mismo anhelo, ese mismo amor? Porque todo lo que sucedió en la iglesia primitiva era tan dinámico, tan emocionante, tan alentador, que incluso en medio de una terrible persecución, los cristianos se sentían tremendamente animados. ¿Cómo ves eso? A pesar de ser perseguidos, se sentían animados. O sea, esto es como decir, los persiguieron en Jerusalén, huyeron hacia diferentes aldeas, lugares, ciudades, pueblos, y no huían quejándose, como lo hacen muchos cristianos, que le va mal en algo. Y mira lo que, hermano, ¿por qué no vaya a la iglesia? Me ha ido mal, pero no vaya a ir al culto. No, que ir al culto, me va a re mal cuando voy al culto. No, ellos huían de la persecución e iban donde quiera, predicando, hablando de Cristo, salvando almas, llevando el evangelio. Y el evangelio crecía, tocaba más gente y más gente. Y esto es como decir, llegaban a una ciudad, se establecían, el Señor los perseguía de nuevo para que salieran a otra ciudad. No entendió, no importa. ¿Cuál era el secreto? ¿Cuál era el secreto? Simplemente obedecían a Jesús, hicieron lo que Él les había ordenado, realizaron lo que Él les había dicho. O sea, confiaban en el poder del Espíritu Santo. Hay una conexión vital entre recibir el Espíritu Santo y la evangelización. Esto va junto. No se puede evangelizar de otra manera. Fíjese usted en lo que sucede cuando usted está lleno del Espíritu Santo. Cuando usted hace el trabajo, ese trabajo encomendado por el Señor, de anunciar el evangelio, de llevar la palabra de Dios, tal como Jesús envió a sus discípulos, increíblemente usted está motivado. Pero debemos entender que debemos estar llenos del Espíritu Santo. Recuerde que Jesús, cuando le habla a sus discípulos, le dice: no se muevan de Jerusalén, no hagan nada, en otras palabras, hasta que sean llenos del Espíritu Santo, o sean investidos de poder de lo alto. O sea, Jesús les pidió que no hicieran nada hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es: ¿por qué cree usted que, si aún no ha sido lleno del Espíritu Santo, por qué cree usted que podemos hacerlo igual? Si el Señor Jesús le dijo a los discípulos que no hicieran nada hasta que fueran llenos del Espíritu Santo, usted debe procurar ser lleno del Espíritu primero, para que el Espíritu Santo le guíe y para que el Espíritu Santo realmente pueda llevarle a esa unidad en amor, en comunión con el Señor, y hacer la obra de Dios. El libro de Hechos muestra que la demostración que hicieron los discípulos del poder del Espíritu Santo fue con señales y prodigios. Señales y prodigios. Veamos una cita, Hechos capítulo 2, versículo 43. Mire lo que dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mira lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hechos capítulo 6, versículo 8. Y estaban llenos de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y eso es como leer después abajo: y José o Mario o María o quien sea estaba predicando en la esquina. No entendió, no importa, ya explíquele usted. El problema nuestro es que hacemos cosas sin estar llenos del Espíritu Santo. Todas estas señales y prodigios dieron la continuación al ministerio de Jesús. Así lo relata Lucas.
Cuando usted lee Lucas 4:18, dice: el Espíritu, así habla Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mira lo que es eso. O sea, imagínate, hermano querido, lleno del Espíritu Santo, tu vida llena del Espíritu Santo. ¿Cómo Dios va a usarte? ¿Cómo Dios va a glorificarse a través de ti? Señales y prodigios fueron para liberar a los cautivos, sanar a los enfermos, anunciar el evangelio. Entonces hay una relación vital entre la evangelización y también la atención de la necesidad del prójimo. Todo esto va junto. La iglesia primitiva estuvo dispuesta a ver a su alrededor para ver las señales de necesidad y ser, por supuesto, la respuesta de Dios para esas necesidades. Creemos en un Dios poderoso. Lo hemos dicho en varias oportunidades y sentimos que muchos llegarán a este lugar en busca de una sanidad, en busca de un milagro. ¿Lo cree usted? Por eso es que le damos tanto énfasis a tener cada 2 meses nuestra noche de milagros. No porque nosotros la necesitemos. Entendemos perfectamente bien que nosotros, por supuesto, ya hemos recibido de parte de Dios mucho. Nosotros ya creemos en Dios y sabemos que Él sana, que Él restaura, que Él bendice. Pero sabes, las personas que llegan y no tienen a Dios en su corazón, llegan con la esperanza de que Dios haga algo maravilloso en sus vidas, de que rompa sus ataduras, de que rompa sus luchas, sus presiones. Y si los primeros cristianos tenían algo que entregar, nosotros también tenemos algo que entregar. Y eso es lo que debemos entender. Dios es poderoso a través de su iglesia cuando se une. Bendito sea el nombre del Señor. Dios hace milagros como Él quiere. Una hermana que tenía cálculo pasó aquí a la noche de milagros. Y yo dije algo al final. Le dije: Dios no ha terminado, Dios sigue obrando. Y lo hará en tu casa y lo hará donde estés. Y me detuvo allí en la puerta del baño mientras varios me saludaban, y allí me contaba: pastor, y andaba con una cosita aquí en la mano, una servilleta. Y me dijo: pastor, quiero contarle. La historia fue larga porque me saludaba uno, me saludaba otro, me saludaba. Al final fue larga. Pero el punto es que ella me dice: pastor, aquí está el cálculo. Salió sin dolor, pero aquí está. Esos son los milagros de Dios. Dios no ha cambiado, Dios no ha variado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Si vemos entonces la historia de Pedro y Juan, y sobre todo Pedro cuando le dice a ese hombre cojo: no tengo plata, no tengo oro. Hechos 3:6 aparece. Estamos viendo el libro de los Hechos. Y le dice Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¡Wow! Imagínate, hermano querido, eso. Llegas a donde un primo, una prima, un tío, pariente cercano, lejano, amigo, vecino, no sé, y Dios te coloca en el corazón: ora por él, ora por él. Dime si no te ha pasado alguna. Ora por él, ora por él. Y te dice: no, el pastor tiene que orar. Ora por él. Y ora, y no oraste por él. Hoy que eres bruto. Si no eres tú, es lo que hay en ti. Y tú dices: es que no oré en la mañana, es que no han dado bien. Claro, si fuera por eso Dios no haría nada. Pero escúchame, cuando tú sientes algo de parte de Dios de hacerlo por alguien, hazlo. Vas a ver la mano de Dios. Imagínate aquí a Pedro. Pedro tiene que haber pensado: ¿y quién le doy si no tenemos ni uno? ¿Tenía algo Juan? No tengo nada. Hoy no tenemos ni una moneda, nada, ni un billete, nada, ni una cosa. No tengo nada.
pobre paralítico. No, pero él dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué pasó ahí? Usted y yo sabemos lo que pasó. Ese poder sigue actuando hasta el día de hoy. Ese poder sigue vigente hasta el día de hoy. La señal de los apóstoles, escúcheme bien, ellos empezaron a realizar increíbles señales. Fueron las sanidades de diferentes enfermedades entre el pueblo, y toda la gente comenzó a correr la voz de que había milagros, sanidades, y la gente llegó allí, y notamos cómo la palabra y las sanidades unidas sirvieron como testimonio del poderoso nombre de Jesús. Ellos lo están haciendo en el nombre de Jesús. Además, al igual que hoy, los hombres de Dios libran, y lo puedo decir así, libran una guerra espiritual en contra de la influencia, en contra del control satánico, llevando libertad a los cautivos, aleluya, que están apresados por el enemigo. Usted y yo podemos causar la liberación de un espíritu o de un alma que está perdida en las manos del diablo. Dios puede usarle a usted para liberar a su pariente, a su hermano, a su hermana, a su tío, a su padre. Dios puede usarle a usted para provocar una sanidad y un milagro, porque no es usted ni su mano, sino el poder de Dios que está a través de usted. Señor. Entonces mira esto, el pueblo se dio cuenta del poder que la iglesia tenía sobre el mal, y se dio cuenta que ese poder solo se hallaba en Jesús. Entonces la obra de expansión de la iglesia se llevó poco a poco desde Jerusalén hasta el último del mundo. Nada pudo detener a la iglesia. Ninguna barrera cultural, ninguna barrera étnica, ninguna barrera social, ninguna barrera política, ninguna barrera económica, ninguna barrera académica. Nada pudo impedir que el evangelio llegue a las personas. Hoy también nuestra evangelización debe ser sin excluir absolutamente a nadie. No importa la condición o situación que tenga una persona. El evangelio debe llegar a todos, ricos y pobres, hombres y mujeres, niños y adultos. De esta manera entonces vamos a poder hacer la obra de Dios, ya sean de nuestra nación o extranjeros. Escúchame bien, todos, absolutamente todos pueden recibir al Señor. Pueden ser incluso ateos y religiosos. Todos necesitan encontrar un Salvador. Y Jesús es nuestro Salvador. Oh, aleluya. Entonces aquí vemos lo que la Escritura nos enseña. Y dice que Él añadirá. El Señor añadirá. Me encanta esto. El Señor añadirá. Jesucristo les dijo a sus discípulos que serían sus testigos hasta lo último de la tierra. Y también les dio la orden: haced discípulos a todas las naciones. Entonces los cristianos deberíamos estar ansiosos por obedecer este llamado, y más aún tener pasión por ganar almas. Y para ello se necesita un corazón íntegro y lleno del Espíritu Santo. De hecho, el mismo Espíritu Santo que dio poder a Cristo mientras ministraba en la tierra, también puede darnos ese poder a nosotros. Sin embargo, primero tenemos que entender nuestra función en la edificación del cuerpo de Cristo. Como explicó el apóstol Pablo a los Corintios, dice que somos siervos de Dios y trabajamos en unidad con los demás para producir una cosecha. Uno orará, el otro cantará, el otro predicará, pero todos de alguna manera debemos evangelizar. Y todos tenemos la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo. Si miramos lo que en el campo se hace para poder producir una cosecha, uno tendrá que arar la tierra, por ahí comenzamos. Otro plantará la semilla, otro la regará, pero solo Dios puede hacer que esa semilla crezca. Y eso está en las manos de Dios.
Por lo tanto, aunque cada uno de nosotros tenga una función individual, tenemos el propósito común de ganar a otros para Cristo. Cuando hablamos de multitudes viniendo a los pies de Cristo, imagínese esto: multitudes viniendo a los pies de Cristo. ¿Te apasiona eso a ti? No me entendió. Multitudes viniendo a los pies de Cristo. Imagínate, miles de personas viniendo a los pies de Cristo. ¿Te apasiona de verdad? ¿Has pensado que los días que vivimos, por un lado sin duda son días difíciles, pero por otro son los últimos días sobre la tierra? Y tenemos que apresurarnos para hacer la labor de Dios. En la iglesia primera, todos los días el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Todo comienza por tener a Jesucristo en el centro de nuestras vidas. De hecho, nuestra pasión por ganar almas aumentará a medida que nuestra pasión por Cristo se fortalezca. Mientras más amas a Cristo, más amas a tu prójimo. Cuando llenamos nuestros corazones y mentes con Cristo, es imposible evitar tener pasión por compartir lo que tenemos con otros. O sea, eso será totalmente instantáneo, por decirlo así. Será natural compartir lo que Cristo te ha entregado. Es lo que dice la Escritura: dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Entonces, hoy el Señor desea ver a su iglesia crecer y al mismo tiempo romper con toda barrera que impida crecimiento. Y este es el modelo que tenemos en el libro de los Hechos. Un modelo de crecimiento explosivo y de multiplicación. ¿Cómo puedes tú verla de otra manera? Si cuando Pedro predica se convierte en 3,000, luego después predica su segundo mensaje, vamos a poner que es el segundo mensaje, y Pedro predica y se convierte en 5,000. De ahí lo bajaron del púlpito, dijeron: no prediques más, Pedro. O sea, no, Pedro siguió ganando almas. Y las almas seguían uniéndose constantemente a la iglesia. O sea, cuando comprendemos entonces este modelo, no debe haber razón para que la iglesia se detenga en su crecimiento o incluso disminuya en número. Nos negamos totalmente a eso. Usted no puede decirme: no, es que hay momentos en que la iglesia crece y otros que baja, unos que crecen y otros que descienden. No. Tenemos que seguir creciendo constantemente. ¿Por qué? Porque es el modelo de la iglesia primitiva. Nosotros debemos orar para que nuestra obra de evangelismo logre tener los mismos resultados que vemos en el libro de los Hechos. El Señor sigue siendo el mismo hoy y siempre. Él no ha cambiado. La misión de Jesús sigue siendo ver a la iglesia crecer y avanzar. Dios no va a levantar una iglesia para que se muera, para que se extinga, para que se acabe, para que no crezca. Dios va a levantar una iglesia para que crezca y muestre el amor de Cristo sobre este mundo, sobre esta tierra, y pueda ser la sanidad para los enfermos y pueda ser la liberación para los cautivos, para que Dios se glorifique a través de ella. Ahora, en estos últimos días, antes de la venida del Señor, debemos lograr ver la cosecha más grande de almas que nunca jamás hemos visto. Ahora, no te preocupes por el espacio. Si Dios nos da más almas, Él nos dará un templo aún más grande que este. Alguien me preguntaba: pastor, ¿y todo ese terreno que está ahí, qué va a hacer con él? No, ya está listo. ¿Y qué? Ahí va a ir el templo, allá va a estar la multicancha, allá va a estar la piscina, allá van a estar los estacionamientos. Y se nos acabó el terreno. Y me dice: ¿y si compramos para allá? Compremos para allá. Y ya está pensando en plata. ¿Ve? Ese es su problema. Usted tiene que dejarle eso al Señor. Dios se encarga. Dios sabe hacerlo mejor que nosotros. ¿No es así?
Ahora, ser salvo significa estar en comunión con Dios. Porque cuando usted fue salvado, usted entró a la comunión con el Padre. Y esta es una comunión real y por supuesto muy personal. Pero también es una comunión que se vive en compañía con el resto de creyentes, con otros creyentes. Nadie ha sido llamado a la salvación en soledad o en aislamiento. Todos hemos sido llamados a la salvación y nos han introducido en un cuerpo, en una iglesia, la cual por supuesto pasa a ser nuestra familia. Ahora, quien es salvo es incorporado a la comunión de los creyentes automáticamente, y no se puede estar en Cristo y no estar en la iglesia. Usted, si está en Cristo, está en la iglesia. Usted no puede decir: no, yo estoy en Cristo pero no voy a la iglesia. No, es imposible. Usted está en Cristo y está en la iglesia. Y si está en la iglesia, está en Cristo. Porque ese es el proceso. La iglesia es siempre una comunidad, la cual Dios ha formado para llevar adelante sus propósitos. Ahora, lastimosamente, la comunidad o la iglesia en sí está enferma. Pero también es una comunidad sanadora. ¿A qué me refiero con esto? Está enferma por cuanto los miembros que están allí, que son santos porque son apartados por el Señor, pero siguen siendo imperfectos. Sanadora porque en la comunión con el Espíritu Santo, la iglesia, increíblemente, cada uno de sus miembros es perfeccionado día a día. Usted no es lo mismo que cuando llegó la primera vez, ¿no? Si han pasado los años, usted ha crecido, ha madurado. Usted es un creyente ya fiel, firme, sólido, entiende, comprende. Ahora usted no está para que lo saluden, usted está para saludar. Cuando usted recién llegó, usted esperaba que todo el mundo lo saludara. Entraba como pollito en corral ajeno y alguien le saludaba y usted saludaba, pero usted no andaba saludando. Ahora no, usted ya es familia, usted es parte de aquí. Usted se mueve por el living de la casa, se mueve, mete los dormitorios, entra al baño, sale, entra a la cocina, abre el refrigerador, saca algo, come. Eso es más o menos cuando usted está en su casa. Nadie puede decirle a usted eso, pero cuando usted llega a una casa que es ajena, usted se sienta ahí donde le dijeron que se sentara. Ahí quedó, en el living. ¿Sí o no? Entonces ahora ya usted es parte de la casa y usted no está aquí para que lo saluden, usted está aquí para saludar. No sé si me entiende. Usted no está aquí para que le den amor, usted está aquí para entregar amor. Entonces, cuando los individuos que formamos esta iglesia practicamos el amor, entonces la unidad es perfecta. Pero cuando hay individuos en esta iglesia que practican el pecado, Cristo Jesús quita de su iglesia toda mancha y toda arruga hasta que llegue el momento en que se la presente a sí mismo santa y sin mancha. Me refiero a que el Señor trabajará en aquel individuo para que ese pecado salga y esa persona quede limpia de toda maldad. O sea, ¿qué sucede cuando alguien peca? Es mejor que venga a la iglesia, porque si viene a la iglesia, el Señor tratará con él, lo limpiará, lo lavará y lo dejará nuevamente apto para servir al Señor. Ahora veamos lo más personal. Si lo he, soy yo. Si lo he, son ustedes. Y si lo he, por la fe, serán todos aquellos que el Señor Jesús pronto añadirá. Entonces usted no puede pensar: ¿y estos qué? No, los que somos, los que somos, y los demás son. No, usted no puede pensar así. No, es que yo llevo más tiempo aquí. No importa. Si lleva más tiempo, más maduro debe ser, más amor debe dar, más debe entregar, porque más ha recibido. Esto es lo mismo cuando usted tiene una familia. Se nota usted, y esto lo va a notar en su familia seguramente, o lo ha notado ya, tiene varios hijos, y siempre cuando tiene su primer hijo, su primera hija, lógicamente uno le entrega todo el amor, el cariño, y después viene otro retoño. Y uno, claro, por el más pequeñito lo cuida más, y la otra o el otro se empieza a poner celoso y dice: claro, ahora todo para él, todo para él. Y si nace otro, peor todavía. Entonces esa es una secuencia normal. ¿Por qué? Porque siempre se cuida y se protege al más pequeño.
Pero no falta el celo de los primeros que nacieron. Entonces ahí es cuando usted le explica: hija, hijo, a ti te amamos primero, a ti te entregamos todo el amor, y ahora estamos entregándole las obras a este. No, estamos entregando el mismo amor que te dimos a ti. ¿Cuántos años tienes? Tengo 15. Bueno, entonces hace 15 años que te estamos amando. Y este lleva 2 meses y ya está celoso. O sea, entendamos esto. Pasa lo mismo en la iglesia. Llega alguien nuevo y dice: mire, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? No, usted tiene que amarlo, porque a usted le dieron amor. Y cuando usted entiende eso, entonces la gente se siente amada. Hoy el Señor nos está preparando y enseñando a nosotros, que ya somos parte, por supuesto, para que entendamos que necesitamos estar en comunión y que tenemos ciertas responsabilidades. Cada uno de nosotros tiene talentos, tiene dones, tiene ministerios que son, por supuesto, una riqueza invaluable dentro de la obra. En la iglesia inicial no había espectadores. Hablo de la iglesia primitiva. El 100% de las personas participaban en proclamar el evangelio. Todos hablaban de Cristo. Y aunque todos en la iglesia realicemos una labor diferente, al igual que en esos entonces, todos estamos llamados a servir a Dios. Por tanto, debemos esforzarnos, hermano querido, en participar. La pasividad no es una opción. Si alguien quiere sentarse y ser servido, attention please. Si alguien quiere sentarse y ser servido por los demás, busque otro lugar. No se trapiquen. Respiren. Respiren. Quiero que entienda esto. Si logramos atender el llamado de Dios para nosotros, el crecimiento es automático. Si logramos entender las responsabilidades que tenemos como creyentes maduros, el crecimiento será automático. Déjeme terminar con este mensaje. Ya termino y ahí sube el hermano y toca. Este aniversario, hermano querido, que de alguna manera está concluyendo, cierra una promesa de Dios. El Señor añadía cada día a la iglesia. Ahora, no dice que la gente por sí sola se añade. Nadie se puede añadir a la iglesia por sí sola, ya que si alguien se añade por sí sola, tal persona no es salva y no va a demostrar un buen testimonio ni delante de Dios ni delante de los hombres. ¿Por qué? Porque lastimosamente aún no ha buscado primeramente a Jesucristo. No se trata de ser parte de una congregación porque me gustó, porque me gusta la música, o porque me gusta lo que hacen o cómo viven. No, es más allá de eso, es Cristo. Toda persona necesita tener un encuentro personal con Jesús, porque Jesús es quien transforma a la persona de tal manera que otros comenzarán a observar que hay un poder extraordinario en esa iglesia que cambia vidas, que transforma vidas. Entonces, cuando nos unimos a la iglesia y ya somos creyentes en Jesucristo, todos se van a dar cuenta de nuestra vida. Y si nuestra vida ha cambiado, estamos siendo un buen testimonio, un buen ejemplo, porque cada día somos santificados por la gracia de Dios. O sea, usted no puede ser el mismo que cuando llegó al Señor. Usted ha cambiado, usted ahora es diferente, usted ha crecido, usted ha madurado. Entonces, para que la gente crea que somos hijos de Dios, debe haber unidad entre nosotros, debe haber compañerismo, debe haber amor entre nosotros. Si alguien observa, y lo digo así, si alguien observa una iglesia donde hay contiendas, donde hay pleitos, donde hay chismes, donde hay murmuraciones, nadie querría añadirse a esa iglesia.
porque van a entrar a una iglesia desunida. Y lo que la gente busca hoy día es amor. Entonces tenemos que mantenernos en la unidad, glorificando a Dios, unánimes, para que el mundo crea que Dios nos ha enviado a hablar de las buenas nuevas de salvación. Entonces, si hay unidad, habrá bendición. Si hay unidad, se añadirán las personas a la iglesia, porque Dios las traerá. Si hay unidad, entonces habrá derramamiento del Espíritu Santo en esa iglesia para salvación y también para recibir dones de Dios. Si hay algo que de alguna manera ha estancado a la iglesia de hoy en día, es la desunión. Y vuelvo a insistir en eso, lo dije ayer. No hablo de la iglesia en todos sus términos o en todo el mundo. La iglesia de Cristo es una sola, pero nunca podrá unirse por causa de las denominaciones. Pero nosotros como iglesia debemos unirnos. Tenemos que tener un mismo propósito. Entonces, cuando la iglesia vive en desunión, no hay derramamiento del Espíritu Santo. Los dones no pueden fluir. No hay bendición de Dios en la congregación. Mucho menos se añadirá gente a la iglesia. Es cierto, hermano querido, soy el pastor de esta iglesia. Por lo tanto, soy el primero que debe colocar en obra o por obra lo aprendido. Y creo que a usted también el Señor le ha hablado en esta hora, porque usted también debe poner por obra lo que ha aprendido. Yo quiero ver las promesas de Dios cumplidas. No por ser una iglesia grande o no por llegar a ser grande o reconocida a nivel regional o nacional, sino porque amo la obra de Dios. Y en estos 29 años lo he visto, nadie me lo ha contado. He comprobado, hermano querido, cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios ha sido fiel a pesar de nuestras infidelidades. Además de todo eso, hemos visto cómo en este último tiempo están llegando tantas personas nuevas. Y esto no me da, no sé cómo decirlo, esto me da mucho que pensar. Pienso en muchas cosas. Imagínense, hermano, si hemos visto la mano de Dios, si hemos disfrutado de su poder, de su unción hasta el día de hoy, 29 años. ¿Has pensado, hermano querido, lo que puede hacer el Señor con nosotros si decidimos estar unánimes compartiendo un mismo propósito? Imagino a las personas viniendo a los pies de Cristo de forma masiva. Imagino viendo miles de personas viniendo al Señor, y eso es algo increíble. Porque han oído, porque han visto que en este lugar hay presencia de Dios para salvar, hay presencia de Dios para sanar, hay presencia de Dios para hacer milagros. ¿Sabe? Hoy es tiempo que le permitamos a Dios moldear nuestra vida para poder permanecer unidos, juntos en comunión y poder ver lo que Dios hará con nosotros. Podemos tener dones, capacidades, pero lo que convertirá a las personas serán el amor que hay en esta iglesia. La primera impresión que verán será lo externo, nuestra conducta. Después se manifestará lo espiritual, después ellos medirán lo espiritual, pero lo primero será nuestra conducta. ¿Cómo saludas en la puerta? ¿Cómo saludas en los pasillos? ¿Cómo te refieres a los hermanos? ¿Cómo hablas de ellos? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo conversas con ellos? Ahora, déjame finalizar. Quiero que pueda recordar cuando Jesús contempló las multitudes de gentes como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué hizo Él? Cuando miramos este principio y buscamos qué hizo Jesús, porque no tan solo se quedó en palabras. Él llamó a 12 discípulos
Y dice que les dio poder para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos. Luego les dio la gran comisión para que fueran a ayudar y a recoger esa gran cosecha. Y debido a que la cosecha era muy grande, recuerde las palabras de Cristo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y como la cosecha era grande, escogió a otros 70 obreros, a quienes les dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ese llamado también es para ti el día de hoy. O sea, el Señor hoy te está llamando. La cosecha está madura. Tú decides. ¿Te sentarás a contemplar cómo otros trabajan, o saldrás al campo movido por la compasión por los que todavía no han alcanzado el evangelio, o por los que todavía aún no han recibido a Jesús? Si se necesitan 12, como Jesús escogió 12 discípulos, ya por lo menos aquí hay uno, tu pastor. Y estoy dispuesto a salir cada día que el camión evangelístico salga a predicar. Aunque no tenga que predicar, voy a salir allí. ¿Sabes por qué? Porque hay un amor hacia las almas perdidas, y hoy necesitamos más que nunca llevar el evangelio a aquellas personas. Pero ¿sabes qué? Honestamente creo que 12 no alcanzaremos. No alcanzarán. No, es imposible. Tal vez el Señor hoy quiera llamar a 70. Pero ¿sabes lo que creo? Que con todo lo que veo y observo en el mundo, creo que aún todavía son pocos 70. ¿Sabes? El mismo Espíritu Santo que llenó, que dio poder, que dio denuedo, que capacitó a esos 120 hombres y mujeres, ese mismo Espíritu Santo está aquí en esta hora. Y puede hacer lo mismo contigo y conmigo, y aún más. Me encantan las palabras de Jesús cuando Él dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sanarán a los enfermos. En mi nombre traerán liberación. Eso es lo que va a suceder. Y quiero que entiendas eso, hermano querido. Desde hoy entramos a un nuevo nivel. No sé, mira, y no sé si llegaremos al próximo aniversario, porque quizás Cristo venga antes por nosotros. Lo que sí sé es que deseo con todo mi corazón que cuando Él venga me encuentre haciendo su obra y expandiendo el reino de Dios. No estaré sentado ni estaré esperando que alguien haga el trabajo por mí, sino que estaremos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer: predicar su evangelio. Pero va la pregunta. ¿Me quieres ayudar? ¿Deseas realmente que Dios lleve esta congregación a subir un peldaño más? Porque de dudarlo, si hemos comprobado que Él está con nosotros en tantas oportunidades. Sabes, este año ha sido duro, pero cada vez que hemos pensado que tal vez no seremos capaces de lograr o alcanzar un crecimiento mayor, ya sea por decepciones, por fracasos o por miedos, el mismo Señor nos alienta a seguir confiando. Cuando vemos que por esas puertas entra alguien sin tener a Cristo en su corazón y sale de aquí transformado, eso nos alienta y renueva nuestras fuerzas para seguir avanzando. Te hago esta pregunta: ¿te gustaría que el próximo en entrar por esa puerta
fuera tu esposo, que la próxima en entrar por esa puerta fuera tu esposa, que los próximos en entrar por esa puerta fueran tu familia, tus vecinos, tus colegas de trabajo. Para eso, hermano querido, tenemos que rendir nuestras vidas al Señor, estar unánimes, con un mismo propósito, con un mismo sentir, saber y entender que el Señor nos ha llamado a hacer la obra que Él quiere que hagamos. Esto es lo que más necesitamos hacer en este día: confiar plenamente en lo que Él hará a través de tu vida, a través de esta obra, a través de esta iglesia. Estamos a punto de subir de nivel, y cada día el Señor nos va llevando a peldaños. Si tú miras allá atrás, cuando salgas vas a encontrar en uno de los aniversarios que mostramos ciertos niveles, peldaños. Y tú vas a encontrar que cuando hicimos ese aniversario, muchas de las cosas que ahí aparecen no las teníamos, pero han sido ya alcanzadas. Y verás que en otros aparecen otras cosas que aún no alcanzamos, pero vienen rápidamente. Dios nos está subiendo de peldaño, y vamos a ver la mano de Dios en una forma tan sorprendente que no vamos a poder estar sentados siendo observadores de lo que sucede. Este es el tiempo de ponerse de pie. Y cuando el Señor dice necesito a 12, tú te pones de pie. Y como el Señor dice necesito a 70, heme aquí, Señor. Y alguien dirá no, son pocos, necesitamos 120. Aquí estamos. ¿Sabes lo que Dios puede hacer? Mucho más de lo que hizo en el principio de la iglesia. La iglesia fue el ejemplo perfecto, esa iglesia primitiva, el ejemplo perfecto de lo que Dios puede hacer en este tiempo a través de su Espíritu Santo. Y lo único que necesitamos es ponernos en las manos del Señor. ¿Puedes ponerte de pie, por favor, en esta hora? Esta es una decisión personal. Aunque tú ya eres parte de la obra de Dios y eres parte de esta iglesia, no puedes rehuir a tus responsabilidades. Has sido llamado por Dios para cumplir con el propósito del Señor, pero aún sigue siendo personal. Tú puedes decidir retractarte, quedarte quieto, sentado y no hacer absolutamente nada. Tú tendrás que darle cuenta un día al Señor. O puedes decidir tomar la decisión real de ponerte en las manos de Dios y decirle: Señor, donde quieras que vaya, yo iré. Señor, lo que quieras que haga, yo haré. Dios quiere trabajar en tu vida de tal manera que quiere usarte para alcanzar a aquellos que aún no conocen al Señor. Hermano querido, hermana amada, hoy el llamado al altar es ese. El Señor nos ha llamado para cumplir esta responsabilidad de llevar el evangelio a aquellos que aún no lo tienen, y tú y yo somos responsables de hacerlo. No podemos seguir viniendo solamente al templo a ser restaurados, animados, fortalecidos, sanados, libertados, suplidos. Tenemos que entender que el Señor quiere que nosotros seamos parte de esta cosecha que está a punto de llegar. Cuando tú y yo veamos cómo el Señor traerá almas a este lugar, será el trabajo tuyo, el trabajo de tu familia, el trabajo de todos y cada uno de nosotros. Pero tú tienes que decidir ponerte en las manos de Dios. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.